Esa ley está a mitad del camino de que sea una ley bien llevada, bien pensada. Si bien la intención pudo haber sido buena, Sí. ¿no? Es decir, de que tener una ley que nos permita tener un marco jurídico que regule, pero en el mejor sentido, porque la regulación puede ser entendida en un mal sentido. El mal sentido de la regulación es que sea un medio de control político, ideológico, y de censura y de atacar la libertad de expresión porque al gobierno no le interesa la verdad o las verdades, otras diferentes a las que ella cree. Pero en el buen sentido, la regulación es un orden racional, legal, que me permite apelar a ciertos recursos jurídicos para litigar sobre problemas de comunicación pública, ¿ya? O sea, por ejemplo, si a alguien le ha tomado a usted una foto y en esa foto usted sale mal parado y se lo publican, usted tiene el derecho de cuidar su imagen porque a lo mejor no fue tomado bajo su... Eso es todo un debate mundial, Sí, no si es claro. tomado no bajo su anuencia, debe haber una posibilidad de apelación, ¿se me explico? Entonces la ley pareciese que nace con esa intención, pero termina siendo un medio de control político, Y bueno, para tener a los medios de claro. alguna manera sojuzgados Entonces responde estrictamente a intereses oficialistas. a intereses de política de gobierno. Por otro lado, los medios no son ningunos santos. No, Es decir, los medios han adolecido de una práctica profesional bastante rigurosa, lo cual por eso también kármicamente le toca lo que les ha tocado. Lo mismo que pasa con los medios de televisión, le ha pasado a las universidades, es decir, también ha habido una cierta festín de la comunicación, no todos, por supuesto, pero tenemos ese extremo, hemos pasado del extremo donde la gente decía lo que le venía en gana, a otro extremo de total control y de poder de dominio. Estamos entre dos extremos negativos. claro. Bueno, básicamente la ley de comunicación es una ley que ha tenido mucho debate, que se ha criticado mucho y en efecto, en el fondo la ley de comunicación restringe mucho la libertad de expresión, sobre todo porque busca regular el contenido de opiniones que son propias de cada persona y que son ejercidas en el estricto uso de sus facultades del derecho a la libertad de expresión. Acciones como desde el punto de vista penal, acciones sancionatorias por opiniones vertidas en algún medio de comunicación, es lo que hace que esta ley de comunicación sea demasiado represora en un estado en el que se supone que somos, de acuerdo a la Constitución, un estado constitucional de derechos, en donde los derechos pueden ejercerse de manera libre, de manera eficaz, de manera plena, sin restricción alguna. Sin embargo, la ley de comunicación establece muchas restricciones a tal punto de que hay personas que incluso han sido separadas de los medios de comunicación, presentadores de noticias, por ser perseguidos por las opiniones que dicen o que comentan en sus espacios, ¿no? Por supuesto, lo que está tratándose con esta ley es convertirse en una mordaza para las personas que son opositoras al gobierno, personas que a través de la academia, a través de la ciencia, critican obviamente a un gobierno en el que no todas las cosas están bien. Y todo gobernante debe saber que cada vez que uno se expone al público, uno también se expone así como a las felicitaciones y a las condecoraciones también para las críticas. Entonces yo creo que el gobierno debe ser tolerante en ese sentido. Mire, desde un punto de vista de la ética de la comunicación, todo periodista tiene que hacerse responsable de lo que escriba. No puede ser irresponsable de lo que escribe. Por ejemplo, voy a poner un caso. Me entrevistaron la semana pasada una periodista del Expreso a preguntarme sobre el tema de los buses rosas. Lo que salió publicado es exactamente lo que yo no dije. Porque yo no pienso como se le fue. Yo no sé cómo me interpretó la periodista y puso su opinión y me hizo pasar como que yo opinaba así. Eso es terrible, porque yo no pienso así. Pero yo no le voy a dar mayor importancia. Y no voy a mandarme una carta y que cambie, que no me importa porque más a mí el tema me parecía secundario, no es una cosa vital. Pero supongo que es un tema vital. Y le hacen decir a usted una cosa que no dijo. Y otros piensan, dicen, mira cómo está pensando fulanito, cuando así no fue dicho. Entonces, ¿por qué? Porque hay unas falencias profesionales en el periodismo.
Entonces debería hacerse responsable ese periodista. Ahora, lo que yo discuto es que esa responsabilidad debería de ser saldada en términos comunicativos igualmente. Es decir, que en vez de apelar a un organismo del Estado, o si no, en muy última instancia, por medio de una carta, me le haga una ratificación. Claro. Cuando las cosas son delicadas, ¿no? Ahora, la previa censura, ese sí es bien delicado, porque eso le coarta la capacidad del periodista de poder desarrollar un tema, por ejemplo, difíciles. Todos los periodistas que tienen que trabajar con temas de narcotráfico, de corrupción y falta de transparencia, de delincuencia, la tienen difícil con esa cuestión. Entonces, la paradoja que podemos encontrar es que a veces por tanta salvaguarda o tantos controles, no tengamos un desempeño periodístico lo suficientemente veraz para que la sociedad se conozca a sí misma, sino siempre cuidándose por los efectos, y entonces tenemos unas noticias un poco valientes en la denuncia sobre todo. Bueno, todo medio de comunicación, todo, sea prensa escrita, radial o televisiva, existe esta cláusula de la prohibición de la censura previa, que consiste en que a mí nadie me puede coartar mi opinión antes de que yo la vaya a decir. Sin embargo, en uno de los casos muy acontecidos en el Ecuador, el caso del Universo, se trató de imputar a los representantes de esta compañía porque supuestamente no habían regulado el contenido de lo que decían sus editorialistas, cuando la página editorial contiene la cláusula de libertad de conciencia, que quiere decir que yo puedo expresar todo lo que yo necesite o todo lo que yo desee expresar a través de un medio de comunicación, siempre y cuando yo no atente contra el derecho ajeno. Obviamente ese sería uno de los límites. Y el otro límite, el límite del derecho a la libertad de expresión, simplemente está en el que yo no pueda afectar la honra y la honestidad de la otra persona. El linchamiento mediático, se basó en unos antecedentes históricos de que unos medios a veces sí se la toman contra alguien, ¿ya? O sea, acuérdense la época de la mochila, bueno, que simplemente dijo, con esto vamos a vender lo que podamos, vamos a atacar con todo. Y claro, los medios son negocios también, entonces sobreexaltan una situación y termina siendo un linchamiento mediático abusivo por parte de los medios, sobre todo la prensa amarillista, en Estados Unidos pueden acabar con una persona. Ok, ese es un extremo. Pero el otro extremo es que con la figura del linchamiento mediático, alguien con poder, apenas le hagan así, me están linchando mediáticamente. Sí. Y entonces con eso quieren protegerse de que no sean denunciados en sus trapacerías. Y el periodismo ha sido, una cosa que ha hecho al periodismo noble, es que ha denunciado las cosas que no se podían saber sino por ese medio. Si no hubiera habido un Watergate, Nixon hubiera sido presidente hasta el final. Esos periodistas tremendamente valientes, con un marco jurídico que los defendía, demostraron que este hombre había hecho lo que había hecho. Cayó su presidencia, nada menos que la de Estados Unidos. Pero acá esta figura, yo quisiera decir que debería ser en última instancia y con una cantidad de pruebas, porque es muy fácil ser usada como, a mí no me toquen, soy intocable. Se acusa el linchamiento mediático. O sea, y eso es lo difícil, debería de haber una especie de rasero, de medida racional, que me permita a mí saber cuándo hay un objetivo linchamiento mediático y cuándo lo que hay es un uso interesado de la ley para que a mí no me toquen. Desde el punto de vista legal, y particularmente en el ámbito penal, nosotros podemos manifestar que existe sí algún tipo de vinculación con la Constitución cuando prohíben mostrarle el rostro a una persona sospechosa por un delito, evidentemente porque se presume su inocencia. Sin embargo, hay casos en los que tiene que salir a la luz actos de corrupción, tiene que salir a la luz actos contrarios a la administración pública, en los que por esta ley no se harán públicos. Entonces, el futuro va a ser de que tendremos dos periodistas, el uno que sea sumiso ante las órdenes de un superior para que no se revelen ciertos negocios ocultos o ciertas irregularidades, y tendremos los otros, los que se van a lanzar a criticar, pero muy probablemente estarían destinados a la cárcel.
Lo que pasa es que el gobierno tiene la ideología de pensar que esos organismos internacionales son liberales ¿Ya? e incluso de influencia neoliberal. Por lo tanto, lo que ellos digan desde el punto de vista de sus reglamentos los tienen con poco cuidado a lo que dice el gobierno porque ellos se consideran socialistas y revolucionarios en el terreno de la comunicación. ¿Ya? Entonces no les perturba tanto, ¿no?, el hecho de que no puedan haber una compatibilidad o una sinergia entre los tratados internacionales de libertad de expresión y de prensa con lo que puede haber constitucionalmente dentro de un país. ¿Por qué? Porque lo mismo con Amnistía Internacional, lo mismo con la Cámara de Derechos Humanos, con todo eso, esos son hechos por órganos burgueses internacionales y de última instancia dominados por Estados Unidos. Con eso se quieren lavar las manos, ¿ya?, de lo que el gobierno en cambio piensa que es lo correcto desde el punto de vista de su socialismo, ¿Ya? ¿no? Y ahí es que están las incompatibilidades. Y en cuanto a su misma constitución, las que ellos mismos... Bueno, eso ya pregonan. tendría que preguntarle a alguien que conozca más el detalle jurídico, porque parece que en relación a la primera versión constitucional ha habido retrocesos. Y ha habido retrocesos en la medida en que el gobierno cada vez ha ido avanzando en su sistema de control y de cuidarse las espaldas. Entonces se ha ido contra mucho del espíritu original de la Constitución de Montecristi. Van con las enmiendas que se están planteando ahora. Por ejemplo.